Para Isabel Díaz Ayuso, estar con el fascismo es estar en el lado correcto de la historia. En fin, creo que la desmesura de la derecha cuando está transitando caminos hacia ese fascismo 2.0 son inenarrables. El sábado 27 de febrero de 2020, un grupo de ciudadanos estaba manifestándose pacíficamente, legalmente, en defensa de una sanidad pública y universal. Aparece un grupo de neonazis y, conclusión, Santiago de la Iglesia, que es secretario general de CGT en la zona sur de Madrid, termina detenido. En fin, que parece que es el mundo al revés. Santiago, saludos, bienvenido a La Frontera y cuéntanos qué demonios ocurrió. Buenas tardes. Bueno, pues había una convocatoria de la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad, en la que se convocaban en torno a 60 manifestaciones y concentraciones en diferentes ciudades de todo el Estado. Y en Madrid, bueno, pues en torno a esa convocatoria, pues varios colectivos y organizaciones también nos sumábamos y que colaboramos habitualmente con CAS y que, bueno, pues entendíamos que era buen momento para reivindicar una vez más la lucha contra la privatización de la sanidad y en defensa de la sanidad pública, ¿no? Después de un año de pandemia y con diferentes restricciones de todo tipo que hemos vivido, bueno, pues parecía que hubiera sido una buena oportunidad para empezar a movilizar a la gente y volver a sacar a la gente a la calle después de un año tan complicado. Y cuando llegó el momento, nos acercamos al comienzo de la manifestación. La manifestación iba a tener el recorrido desde la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid para terminar en el Ministerio de Sanidad, ¿no? Bueno, pues cuando nos concentrábamos en torno al punto de salida, en la calle adyacente al Metro Sevilla, junto a la calle Alcalá, bueno, pues ya vimos que había un grupo de personas con alguna bandera de España que, bueno, no nos resultaban precisamente familiares y, bueno, estábamos un poco atentos bueno, con su aspecto, que nunca es algo determinante, pero bueno, te hacía pensar que, bueno, pues no, igual no venían a la manifestación, pero bueno, estaban por allí, ¿no? Entonces, cuando llega la hora, a las 12, vemos que se acercan y una vez que ya los tenemos delante, vemos que llevan algunos de ellos la camiseta de Bastión Frontal, ¿vale? Bueno, como todo el mundo sabe, está este colectivo, que en principio no parece ser muy numeroso, pero tiene más o menos cierto seguimiento en las redes sociales. Bueno, pues es más o menos conocido por haber protagonizado algunos actos más o menos, como mínimo, cuestionables, porque son de abierta ideología neonazi, ¿no? Y cuando les tenemos allí enfrente, pues el grupo de gente que estábamos allí, les empezamos a abuchear, les empezamos a gritar, fuera nazis de nuestros barrios, fuera fascistas de nuestros barrios, un poco en esta línea de consignas, porque es que se metían literalmente dentro del grupo de la manifestación, ¿no? Entonces, la policía ya se acerca, en los abucheos se separan, la policía los aparta y, bueno, ahí se queda la cosa. En un primer momento ahí se queda el problema. Más o menos estábamos todos tranquilos de que habíamos reaccionado bien, se había expulsado a los fascistas, que no eran bienvenidos, por mucho que dijeran que vinieran a defender la sanidad pública, llevaban algún cartelito que ponía sanidad pública y poco más. Y ahí se quedó el asunto. Una vez que comienza la manifestación y vamos bajando ya la calle Alcalá en dirección a Cibeles, pues vemos que otra vez se vuelven a acercar, se vuelven a incorporar a la manifestación por la parte de atrás, desfilando, literalmente, desfilando y perfectamente custodiados y protegidos por la Policía Nacional. Una situación cuando menos inexplicable, ¿no? Entonces, claro, cuando les vemos venir, pues empiezan las primeras reacciones, empieza la gente a gritar, empieza otra vez un poco el follón y varios portavoces, compañeros de la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad, se dirigen a la policía diciendo, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Ya hemos quedado que esta gente se marchaba y que no iban a venir y ahora esto, ¿no? Las explicaciones de la policía, todavía más sorprendentes, diciendo que ellos están para respetar el derecho de manifestación de todo el mundo. Pero vamos a ver, que es algo que es de puro sentido común, de pura lógica, es pensar que, vamos a decir, personas de signo abiertamente opuesto, contrario,
no deberían de, digamos, favorecer que se mezclen en una misma convocatoria, en una convocatoria que además en este caso estaba convocada en tiempo y forma. Que bueno, el tema de las convocatorias también lo podemos discutir, que es decir, el derecho de manifestación y de reunión está por encima de todo, pero bueno, en este caso estaba previamente comunicada y la policía, bueno, pues sabía o estaba informada previamente de que se iba a hacer una manifestación y quién la convocaba, ¿no? Es evidente pensar que si sabes quién la convoca, quién, bueno, pues en principio aparezca para intentar reventar, para intentar comprometer la manifestación, pues no debería ser aceptado, Ya, y lógicamente. entonces vosotros os dirigís a la policía para que plantee que eso no deja de ser una forma de sabotear indirecta o directamente la manifestación. Provocar, venían a provocar y a romper la manifestación. No nos llegamos a entrar en contacto directo, porque enseguida la policía se puso delante, y en medio de la confusión, pues había opiniones de todo tipo, ¿no? La primera de ellas era pensar qué es lo que íbamos a hacer. Había quien podía pensar que lo correcto hubiera sido ignorarles. Pero claro, ignorarles tampoco es. Yo entiendo que de primeras es un riesgo, es un disparate pensar que esta gente viene y no va a pasar nada. Ellos vienen precisamente a que pase algo, ¿no? Y entonces al final un grupo de compañeros y compañeras decidimos que, bueno, que si había gente dispuesta, que podíamos hacer una barrera para impedir que esta gente se mezclara con los compañeros de la manifestación y plantearle a la policía que desde ahí no nos íbamos a mover hasta que esta gente no se marchara, ¿no? Esto como punto de partida, ¿no? Entonces la policía no entraba en razón. ¿Qué demonios pasa para que el resultado final sea que es a ti a quien detienen? Pues los que nos pusimos allí delante, varios, que si a mí me detienen, como podrían haber detenido a cualquiera de los que estábamos allí delante, ¿no? El caso es que empiezan los empujones, la policía nos empieza a decir que circulen, que avancen. Vamos a ver, si la manifestación la convocamos nosotros, yo entiendo que como mínimo se nos debería respetar que llevemos el ritmo que nosotros queramos tener. Que si va la manifestación más deprisa o más despacio. De primera, lo que estamos planteando es que por la propia seguridad de la manifestación y por puro sentido común, lo lógico es que esta gente se les eche, se les aparte. Y ellos decían que no, que estaban en su derecho de estar ahí y que ellos estaban para defender el derecho de todo el mundo. O sea, esto yo entiendo que es un disparate, que es como si alguien en una jornada como, por ejemplo, el 20N, una manifestación antifascista, un grupo de personas se presentan, yo qué sé, en la Plaza Oriente. A nadie se nos ocurriría pensar que se nos permitiese acercarnos, ¿no? Porque estos ya empezaban a hacer sus gritos, sus consignas, a hacer el saludo fascista, mientras empezaba la trifulca, era evidente que no podían estar allí. Era de puro sentido Ya. común. ¿Y Pues, tú crees, Santiago, que la policía en ese momento no hizo lo correcto? Porque uno podría pensar que si sois los convocantes de la manifestación y decís, esta gente no está invitada, no es bien recibida y está boicoteando la manifestación, tendrían que haber sido los expulsados de la manifestación los fascistas. evidentemente, evidentemente. Pero es que aquí no estamos hablando simplemente de franquistas trasnochados. Estamos hablando de gente neonazi que han protagonizado actos deleznables como el reciente homenaje a la División Azul, haciendo apología del Holocausto. O sea, ¿qué más bajo se puede caer? Yeah. Entre los que estaban allí estaba Isabel Medina Peralta, que protagonizó en aquella ocasión pues aquellas declaraciones que le han hecho dar cierta popularidad. Ella es de Bastión Frontal, y no lo he ocultado, y luego, rascando un poco, aparece en la prensa, o hemos tenido conocimiento, de que es hija de un antiguo concejal del PP, que además este señor, creo que es José Medina, colabora habitualmente en un programa de Ana Rosa, quiere decir que son personas conocidas. Ahora, desde luego, la pregunta es, ¿quién ordenó que esas personas podían estar en una manifestación en la que todos los convocantes éramos claramente organizaciones antifascistas, que entendemos que la defensa de los servicios públicos y en particular la sanidad también es parte de la lucha antifascista, porque es desde el fascismo, desde la apología del neoliberalismo más salvaje, desde donde se ejercen las políticas de privatización, y esta gente, pues en todo caso, defiende una sanidad pública, no sabemos gestionada por quién, pero solo para blancos y para personas de bien,
porque claro, ellos el tema de se han protagonizado escándalos de perseguir a los menas y a los inmigrantes en varias ocasiones, eso es evidente. ¿Qué pasó después de tu detención? Bueno, pues en el momento de la detención, en medio de ese follón de empujones en que ya nos empujaba la policía para que nos desplazáramos, pues varios compañeros caemos, nos volvemos a levantar y yo noto que alguien me agarra por detrás. Ya era un policía, se echa sobre mí varios policías y me hacen caer al suelo para detenerme. Y enseguida ya me ponen los grilletes y bueno, pues ahí ya dije, bueno, pues ya estoy detenido, vamos a calmarnos, que sí que... Pero sin embargo los ánimos se iban caldeando, ¿no? Lógicamente los compañeros y compañeras nos vieron, muchos de los que estaban allí lógicamente me conocen, la cabecera de la manifestación se desplazó hacia el lugar de la detención y el ambiente se iba calentando, lógicamente. Yo lo que sí me sorprendió bastante es que tardaron mucho en sacarme de allí. Es decir, que lo normal en una detención es que enseguida te hagan desaparecer al detenido, que incluso, a ser posible, que ni te enteres de que ha habido un detenido o que esté el menor tiempo posible allí, y sin embargo pasaron como 15 o 20 minutos hasta que vino otro coche más pequeño, estaba allí junto a una furgoneta, que me desplazó hasta Moratalaz, ¿no? Entonces, claro, enseguida yo me imagino que eso sería conocer mucho. En ese momento no lo sabía, pero luego vi que tuvo bastante repercusión en las redes. Y cuando me desplazan a Moratalá y en el trayecto, tengo que decir que desde luego el trato fue correcto. ¿No? A partir de ahí ya no. El problema sobre todo estuvo en la queja y en la queja en todo caso en la detención y cómo fue esa detención y luego ya todo fue tranquilo. Bueno, y te liberaron sin cargos. No, pasé varias horas allí. Yo estuve, me hicieron toda la ficha policial y toda la historia porque yo nunca había antes estado detenido. Bueno, he participado en movilizaciones de todo tipo, pero como tal detenido y en calabozo no había estado. Ya. Entonces me hacen todo el proceso de la ficha policial y me indican cuál es mi calabozo y que coja una manta y que ahí me voy a quedar. Claro, yo ya deducía, digo, voy a pasar aquí una noche o a lo mejor dos hasta el lunes que me pongan a disposición policial. Judicial. Pero bueno, pasaron pocas horas y enseguida ya pudo venir nuestro abogado del sindicato, un compañero que me acompañó, y me liberaron a las pocas horas, pero con cargos, con los Con cargos cargos. de desobediencia y resistencia. Entonces yo espero que en algún momento supongo que me citarán para declarar y luego ya el proceso tendrá que llevar el recorrido que tenga que llevar. Una última pregunta, Santiago. Hemos escuchado, como decíamos, a Isabel Díaz Ayuso decir que si te llaman fascista es que estás en el lado correcto de la historia. ¿Crees que está habiendo en Madrid un incremento de un fascismo que es verdad que no se parece al del siglo XX, pero que sigue teniendo ese elemento de violencia, de exclusión, de fanatismo nacionalista excluyente? Sí, yo entiendo que hay por una parte un fascismo ya instalado en las instituciones, que bueno, yo creo que proviene del propio PP, aunque ahora esté separado o más diferenciado con respecto a Vox, pero está ya ahí, lanzando su discurso de odio y su rechazo a determinadas formas de hacer acción social y acción política. Lo hemos visto con los migrantes, con las mujeres, con todo tipo de acciones que ellos rechazan y que lo fomentan desde las instituciones. Y luego hay un fascismo sociológico que subyace a todo lo que hay en las instituciones, que es reflejo de lo que está pasando y que se fomenta rápidamente, por desgracia, y que da lugar también a grupúsculos abiertamente neonazis, que son los que también nos preocupan un poco, ¿no? Entiendo yo que eso puede dar lugar a problemas de todo tipo, ¿no? De imprevisibles circunstancias en las que se puede llegar. Entonces, en ese sentido, por desgracia, creo que a simple vista lo evidente es ver que, por lo menos en España, no se está reaccionando de la misma manera que en otros sitios. Igual Vox no es el ejemplo prototípico de organización neonazi que hay en el resto de Europa, donde son abiertamente antisistema, incluso apoyan organizaciones armadas. Vox es como un fascismo de cierto traje y corbata, ¿no? Que intenta fomentar ciertos mensajes, ¿no? Pero claro, eso favorece la entrada de otro tipo de fascismo sociológico que se está instalando, que se está de alguna manera asentando en la sociedad. Santiago de la Iglesia, secretario general de CGT en la zona sur de Madrid e integrante de la coordinadora antiprivatización de la sanidad.
Espero que todo quede en nada. Gracias por contárnoslo aquí en la frontera y ojalá la policía entienda ese derecho constitucional de manifestación y no termine deteniendo a los convocantes en vez de detener o por lo menos impedir que los reventadores se salgan con la suya. Muchas gracias, un abrazo, suerte y seguramente nos vemos en las calles porque al fascismo se le para en las calles. Un abrazo. Ahí donde se les para, sí, eso es. Gracias, un saludo.